Cada vez que veo un grupo así de personas que se reúnen me pongo contento porque entiendo que la gente quiere aprender. La gente quiere aprender y por eso me imagino que estáis aquí. O sea, que en este caso yo estoy al frente, pero yo aprendo allá donde voy y me imagino que vosotros habéis venido aquí porque queréis aprender algo, obviamente. Y el reto para el que habla es que la gente pueda aprender algo nuevo, si tiene el interés de saberlo. Entonces, creo que esta tarde vais a aprender algo nuevo, seguro, y espero que no hagáis como alguna vez me ha ocurrido, que cuando alguien escucha algo nuevo que nunca ha escuchado, hay una doble reacción. A veces la rechazamos porque es nuevo, no está dentro de nuestro patrón mental, y hay veces simplemente que la queremos porque alguien lo está diciendo, pero hay que investigarlo, hay que comprobarlo y hay que contrastarlo de alguna forma, ¿no? En esta tarde, inicialmente el tema que íbamos a hablar era la forma natural de tratar el dolor y cómo el magnesio es uno de los minerales que está implicado en el beneficio, en el alivio de ese síntoma. Entonces, antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta. Me gustaría saber si hay alguna persona aquí que crea que está desnutrida. 1, 2, 3 y 4 y 5. 5. Vale, estaremos aproximadamente casi 100 personas aquí y tenemos 5 personas que creen que están desnutridas. No es muy popular que uno diga que está desnutrido, porque generalmente todo el mundo cree que está bien y que tiene todos sus 100 nutrientes. 100, 103 son los nutrientes que dicen que existen, más o menos unos 72 minerales, unos 16 vitaminas, más o menos 12 aminoácidos esenciales y 3 ácidos grasos esenciales. Os voy a contar varias cositas para que veáis que la gran mayoría de la población en general, occidental, está desnutrida, ¿vale? Y os voy a contar algún detalle. Primero que me viene a la mente. Recuerdo haber estado hablando con un agricultor que exporta de hecho todavía naranjas a Alemania. Y me contaba él que los alemanes un día le llaman y le preguntan: oye, ¿qué es lo que tú haces con las naranjas? Entonces el agricultor en Valencia decía: pues no sé, ¿por qué me lo decís? Porque hemos analizado las naranjas tuyas, valencianas, y no tienen apenas nada de vitamina C. Entonces, claro, luego el agricultor me explicaba a mí que los tratamientos químicos que se le hace a la naranja hace que la naranja pierda casi completamente la vitamina C. Pero cuando en Bilbao coméis naranja de Valencia, pensáis que estáis tomando vitamina C y os creéis que tenéis buenos niveles de vitamina C cuando no es así. ¿Vale? Vale, otro detalle, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D, sabéis que el cuerpo es capaz de sintetizarla cuando nosotros recibimos sol. Vale, yo vivo en una zona en Valencia donde hay mucho sol y yo normalmente tomo el sol, me preocupo. Pero una vez hablando en una videoconferencia con una médica, recuerdo que yo le estaba contando algún síntoma que yo tenía y me decía: Juan, tienes que hacerte una analítica de vitamina D. Digo, yo vivo en una zona de sol, me preocupo, da igual, háztela. Cogí, fui al laboratorio y les dije: quiero una analítica de vitamina D. Resultado, estaba por debajo del mínimo. Y eso que yo tomo bastante el sol. Desde ese momento he pedido aproximadamente, creo que han sido 10 personas que se hicieron una analítica de vitamina D. ¿Sabéis de 10 cuántas personas tenían los niveles adecuados de vitamina D? 1. Solo 1. Y así podríamos seguir hablando de la vitamina B, que tiene mucho que ver con el sistema nervioso, con la ansiedad, con la depresión. Podríamos seguir hablando del cobre. No sé si alguien sabe cuáles son las propiedades que tiene el cobre en el organismo, pero cuando el cobre empieza a descender el nivel en el organismo, la persona coge muchas más infecciones. Y si el cobre sigue bajando y sigue bajando, esa persona de repente le da un infarto y nadie detecta qué ha ocurrido en esa persona. No sé, me imagino que habéis visto a un futbolista de esos que de repente le da un infarto, 26 años, se muere. Está con una deficiencia. Se han encontrado casos reales de deportistas profesionales
con un nivel de cobre tan bajo que les dio un infarto y murieron. Y así podemos seguir hablando de otras vitaminas, pero bueno, aquí de lo que venimos a hablar especialmente hoy es, entre otras cosas, porque vamos a hablar del magnesio, vamos a hablar del pH, que es muy importante para todo problema donde hay dolor. El dolor es un síntoma, no es una enfermedad. Y algunos estudios hablan de que la mitad de la población en Occidente sufre algún tipo de dolor. La mitad, ¿vale? Entonces vamos a hablar del magnesio, vamos a hablar del pH y vamos a hablar de que nuestro organismo es un organismo eléctrico. Y esto igual ya os sorprende un poquito, pero es muy importante este concepto. Si algunas de las cosas que vamos a comentar hoy, si captáis alguna de las cosas, está asegurada la salud. Porque muchos de los problemas que hoy tenemos en nuestra sociedad son problemas de o desnutrición o un problema de alteración del pH o un problema eléctrico. Y luego entenderéis por qué digo que es un problema eléctrico, ¿de acuerdo? Así que, entre las propiedades del magnesio, que es uno de los macrominerales, macro quiere decir que se necesita mucho en el cuerpo, concretamente 28 gramos, parece poco pero es mucho, 28 gramos de magnesio, y que el 80% de la población no tiene, están por debajo. Fijaros bien, el 80% de la población no tiene suficiente magnesio, el 70% de la población no tiene suficiente vitamina B12, por ejemplo, y así, si sumamos todo eso, estoy seguro que de los 100 que hay aquí, seguro que 90 estamos desnutridos de algún nutriente. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales del magnesio? ¿Alguien que me responda? ¿Funciones del magnesio? Muy bien, el magnesio fija el calcio. Si no hay magnesio, el calcio no se va a fijar en los huesos y el calcio va a ir a parar a las arterias o va a ir a parar, por ejemplo, a los riñones. Por ejemplo, el calcio es un relajante muscular por naturaleza. Una persona que tiene problemas musculares, contracturas, simplemente con tomar magnesio, eso produce un efecto de relajación. Igual que una persona con cualquier problema del sistema nervioso, simplemente por tomar magnesio, ya veremos que hay varios tipos de magnesio, cuál se absorbe mejor, os vamos a enseñar a hacer un magnesio en vuestra casa, que es el que mejor se absorbe de todos, y de forma muy, muy sencilla. Si no hay magnesio suficiente, las arterias no tienen la condición ideal. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay hipertensión o hipotensión. Puede ocurrir o una o la otra. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona que tiene constantemente o regularmente calambres, el cuerpo está indicando que no hay magnesio suficiente. Por ejemplo, es un síntoma. Y hay muchos más síntomas, pero esos son, digamos, los principales. Existen en el cuerpo humano unas 300 reacciones diferentes que dependen del magnesio. Si no hay magnesio, esas reacciones no se pueden hacer bien. El calcio solo actúa en 100 reacciones diferentes en el cuerpo. ¿De acuerdo? Fijaros si es importante. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una deficiencia de magnesio? Y vosotros diréis, pero bueno, yo como verduras, yo como frutas. Vale. No sé si sabíais que la Tierra, donde estamos viviendo, según se mencionó en la cumbre de Río, ¿suena la cumbre de Río en 1992? Cambio climático, fue la primera gran cumbre donde se empezó a llamar la atención sobre el cambio climático. Una de las cosas que se dijeron fue que en los últimos 100 años del planeta, la Tierra había perdido el 85% del magnesio. ¿Escuchar bien eso? Porque hay gente que come verduras y por el simplemente hecho de comer verduras cree que se está aportando magnesio al cuerpo. No es real. En Estados Unidos se hizo un estudio a raíz de estos datos y entonces en el estudio dijeron, bueno, vamos a ver cuánto magnesio hay en la población real. El nivel ideal diario, el aporte diario, son 400 miligramos de magnesio, lo que tendríamos que estar aportando en nuestra dieta. Entonces fueron a la población, empezaron a analizar el magnesio de la gente. Comúnmente, esto fue en los Estados Unidos, la gente tiene 300 miligramos de aporte diario.
Con lo cual, cada día hay una deficiencia de 100 miligramos. 100 miligramos de deficiencia. Dijeron, vamos a ver a los vegetarianos. Porque los vegetarianos, como consumen más verduras, vamos a ver si ellos están bien. ¿Sabéis cuánto tenían los vegetarianos? ¿Estaban en el ideal, encima o debajo? Estaban debajo. No estaban en 300, estaban en 350 miligramos. Con lo cual, aunque eran vegetarianos, aunque comían cereales integrales y aunque comían verduras, todavía estaban por debajo de lo normal. ¿Por qué? Porque la Tierra cada vez tiene menos magnesio. La Tierra está perdiendo magnesio. O sea, que por mucha verdura que comamos, como la verdura se supone que tiene que absorber de la Tierra para luego aportarla en la verdura misma, si la Tierra no lo tiene, nosotros no estamos aportando magnesio al organismo. Vale, ¿me seguís hasta aquí? Vale. Uno de los síntomas que aparece cuando no hay suficiente magnesio es el dolor. Es uno de los síntomas. En algunos casos se da la circunstancia que cuando una persona simplemente aporta magnesio en cantidad suficiente, un dolor muscular, una contractura, algunos de los dolores, porque hay muchos tipos obviamente, desaparecen. Lo que estaba indicando que hay una deficiencia en magnesio. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué tipos de magnesio, o mejor dicho primero, qué alimentos son los que más magnesio tienen de la naturaleza? Vale. El plátano, sobre todo potasio, pero bueno, sobre todo hay más magnesio en las verduras que en las frutas. Las frutas, fotosíntesis, se crean vitaminas, el sol y todo ese proceso, pero se supone que las verduras absorben el magnesio de la tierra. Pero hemos dicho que la tierra tiene poco magnesio, con lo cual tenemos que buscar otras fuentes de magnesio diferentes, porque la tierra, si es buena, si está bien abonada, si las verduras son ecológicas, sí, va a haber magnesio. No sé si sabíais, verduras ecológicas, más magnesio. Verduras no ecológicas, cero magnesio. Con lo cual, el que piensa, no, es que es más caro pagar un producto ecológico. Sí, pero es que estás pagando los minerales. En la otra verdura no estás pagando más que la fibra de la lechuga, y si la cultivamos nosotros en nuestra huerta, nos aseguramos de que tenemos magnesio suficiente. Entonces, fuera de la Tierra hay fuentes muy grandes de magnesio que normalmente o desconocemos o ignoramos y no usamos. Una de las mayores fuentes que existe de magnesio son las algas marinas. Apuntar estos nombres. Vamos a hablar un poco japonés. Wakame. Wakame es una alga marina con un altísimo porcentaje de magnesio. Número 2. Alga kelp. Wakame, W-A-K-A-M-E. Wakame. Se puede hidratar, comer en crudo, se puede mezclar en un plato cocinado. Yo la tomo con ensalada. Y hay otra alga que las mujeres especialmente tienen que tener en cuenta, que es el alga kelp, con K de kilo. ¿Por qué? Desde el accidente de Fukushima, los niveles de radiación en el planeta entero han subido. Aquí en España tenemos niveles radioactivos mayores que los que había hace 10 años, desde Fukushima. Se hicieron mediciones en Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la radiación? La radiación nuclear tiene una propensión por un órgano específico en el cuerpo humano, que es la tiroides. Cuando la tiroides absorbe radiación nuclear, los niveles de yodo bajan y empiezan a aparecer problemas de hipo o hipertiroidismo, y es una plaga en las mujeres hoy en día. Hipo, hiper, vuelven a hipo, algunas mujeres están de arriba abajo. Entonces, el alga kelp, tiene la ventaja de que tiene mucho magnesio y que es un protector de la radiación nuclear. El alga kelp es una cosa que las mujeres deberían usar regularmente. ¿De acuerdo? Además de eso, uno puede usar varios tipos de magnesio en plan suplemento, porque a veces pensamos que no nos hace falta suplementarnos, pero si el 80% de la población tiene déficit de magnesio más las otras que hemos mencionado, a veces nos hace falta suplementarnos.
hay algunos magnesios en suplemento, cuando una persona necesita mucha cantidad, que va bien tomar, por ejemplo, el glicinato de magnesio, quelato de magnesio, carbonato de magnesio y cloruro de magnesio. Esos 4 magnesios son, en forma de suplemento, magnesios que el cuerpo va absorbiendo, pero hoy os vamos a enseñar a hacer un aceite de magnesio a partir del cloruro de magnesio. Luego en la parte práctica lo vamos a enseñar. Bien sencillo, absorción directa, se aplica en la piel, se absorbe directamente y la pasa a la sangre. No hace falta una digestión para el aceite de magnesio. Otra alga que es muy poco conocida y que no os he mencionado, que es una concentración grandísima de magnesio y calcio, es el alga litotamo. No sé si habéis oído hablar alguna vez, pero el litotamo es un alga que ha concentrado casi todos los minerales del mar y alcalinos, con lo cual en cualquier caldo, en cualquier verdura, en cualquier cosa que tomemos salado, si ponemos litotamo, estamos aportando minerales y estamos alcalinizando el cuerpo, y ahora vamos a ver por qué es importante alcalinizar y por qué es importante el pH. Hemos visto el magnesio y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el pH. El pH es un valor del organismo, potencial hidrógeno, que mide la alcalinidad o acidez de nuestro organismo, que se puede medir en sangre, se puede medir en orina y se puede medir en saliva. Es tan importante, pero a la vez tan poco conocido, que la persona que tiene un desequilibrio ácido en el pH, tarde o temprano se va a poner enfermo. Sí o sí. Solo hace falta tiempo. Solo hace falta el tiempo. Y la inmensa de las mayorías de enfermedades que hoy se están sufriendo son un exceso de acidez, son una acidosis. Y os voy a explicar por qué. Nuestras células, para trabajar bien, necesitan un equilibrio alcalino. En ese estado nuestras células funcionan. En el momento que nuestro organismo acumula ácidos, esas células no funcionan bien. Sea una célula de un hígado, sea una célula de un riñón, sea cualquier célula del cuerpo humano, deja de funcionar bien. El pH ideal en sangre es 7.365. Si el pH en la sangre bajara de 7, la persona muere. Hay un punto a partir del cual la persona muere por exceso de acidez. 7.365. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros lo importante y cuál es el mecanismo que el cuerpo tiene para salvarnos la vida. Porque el cuerpo está constantemente salvándonos la vida. ¿Vale? Si yo midiera ahora, y voy a hacerlo, si yo midiera ahora el pH de las personas que hay aquí, y lo voy a hacer luego, algunas personas voy a medir el pH, 90% mínimo de los que hay aquí tienen pH ácido, seguro. De todas las personas enfermas que vienen a mi consulta, 100% ácidos. No ha venido a verme un enfermo que estuviera con el pH equilibrado. Porque si lo tuviera, no estaría enfermo. Es sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. El problema es que la gente no lo pone en práctica. Porque en el momento que una persona con un pH ácido enferma llega a alcanzar un pH alcalino, el cuerpo empieza a recuperarse lentamente. Porque lo que empieza a hacer el cuerpo es todos los ácidos que había acumulados a nivel incluso celular o intercelular, empieza a sacarlos fuera. ¿De qué forma? Moco, esputos, diarrea, que es una de las formas que el cuerpo utiliza. El cuerpo utiliza el aire que exhalamos, nosotros estamos eliminando por la noche especialmente ácidos. ¿Vale? El cuerpo utiliza la piel por la sudoración, el cuerpo utiliza la orina y las heces. Cuando esos mecanismos están trabajando bien, estamos eliminando ácidos. Entonces, nuestro cuerpo es como un coche. Vamos a pensar que nuestro cuerpo es un coche que le echamos gasolina. Vamos a pensar que la gasolina es oxígeno, agua y nutrientes. Echamos gasolina, pero hay un tubo de escape. Ese tubo de escape son las 4 vías de eliminación que he mencionado, siempre ácidas. Entonces,
Nuestro cuerpo trabaja en dos fases. Nuestro cuerpo trabaja la fase diaria y cuando viene la noche entramos en la fase nocturna. Fase diaria, nuestro cuerpo está generando en sus procesos ácidos. Pero hemos sido creados de tal forma que por la noche nos vamos a acostar y si descansamos bien, el cuerpo tiene un mecanismo de desintoxicación para sacar todos los ácidos que se han ido generando durante el día. Así que tú mides la orina por la mañana, es súper ácida. Tú mides la saliva por la mañana, es muy, muy ácida, porque el cuerpo ha estado sacando la basura ácida que se ha ido generando durante el día. ¿Vale? Esto es súper importante, porque, por ejemplo, cuando una persona duerme con la ventana cerrada, está respirando y una y otra vez las toxinas que está eliminando por la noche ácidas. Por eso es recomendable siempre dormir con la ventana abierta, porque si no nos autointoxicamos en un periodo del día que deberíamos estar desintoxicándonos. Por mucho frío que haga, tenemos que dormir con la ventana abierta y abrigarnos más. ¿Qué podemos hacer cuando nuestro organismo es muy ácido? Si hemos dicho que eliminamos por la respiración ácidos, cuando una persona hace ejercicio, está eliminando mucha cantidad de ácido a través de su respiración. Está eliminando mucho ácido a través de su sudor, por ejemplo. Si además de eso bebemos agua alcalina, en el momento que estamos bebiendo agua alcalina, lo que hace esa agua es ir a recoger ácido y eliminarla. El problema es que la mayoría del agua que estamos bebiendo es ácida. El agua destilada es neutra, tiene un pH neutro, pero todas las aguas son ácidas. Entonces deberíamos acostumbrarnos a, si es que tenéis un problema de acidez o si queréis evitarlo, yo uso unas gotitas que se venden aquí en España que se llaman Purify. Estos son 4 sales minerales en gotas que yo pongo en la botella de agua. Esta es una agua alcalina. Esta es una agua alcalina que cuando la bebes te va a ayudar a eliminar ácidos. Si tú mantienes el organismo alcalino, los virus, las bacterias, no pueden desarrollarse en un medio alcalino. La cándida, por ejemplo, muy común en las mujeres hoy en día. La cándida se desarrolla en un medio ácido. Toda mujer con candidiasis tiene acidosis. Una mujer con un pH alcalino no desarrolla cándida. No desarrolla cándida. Una persona con un pH alcalino nunca va a tener una gripe. Porque el virus de la gripe, aunque podemos recibirlo, y ahora aquí tenemos virus de gripe, y yo puedo tener ahora mismo virus de gripe, pero no se desarrolla la enfermedad. ¿Por qué? Porque no tiene el medio para desarrollarse. Lo importante no es la bacteria, lo importante es el medio. Y aquí están las dos las dos visiones de la medicina que existen en el planeta. Es la medicina, la versión oficial, que está mirando el virus, que mira la bacteria, y se vuelven locos mirando tantos virus y bacterias y parásitos. Era la teoría de Pasteur, ¿vale? Pero hay otra teoría que dice que lo importante no es el virus, lo importante es nuestro organismo. Si nuestro organismo está sano, esas bacterias no se desarrollan en nuestro organismo. Y este era un colega de Pasteur el que dijo esto. Pero al final se terminó creyendo a Pasteur, por eso vivimos en una sociedad en la que estamos preocupados de cada bacteria, virus, y estamos fabricando fármacos para cada uno de los microorganismos, y así tenemos una sociedad totalmente medicalizada y obsesionada por el virus, por la bacteria. A mí no me preocupa en absoluto la bacteria, ni el virus. Lo que nos tiene que preocupar es mi organismo. Yo me mido por la mañana la segunda orina, no la primera. Segunda orina de la mañana. ¿Por qué? Porque la primera orina es la que ha eliminado todos los ácidos del día anterior y la segunda orina de la mañana es la que te está indicando cómo tú estás. ¿Vale? La segunda orina de la mañana tiene que estar entre 6,8 y 7. Si vuestra orina está a 6,5, 6,4, 6, 5 incluso, ahí hay un problema.
Y el problema no es un día ni dos. El problema es si regularmente la persona está ácida. A partir de un pH 6,48, nuestras células dejan de trabajar en un medio de oxígeno, dejan de trabajar en un medio alcalino y se transforman en cancerígenas. Escuchar bien esto, una célula sana se transforma en una célula cancerígena a partir de un pH de 6,48. Y aunque hemos visto siempre la enfermedad del cáncer como un problema, una amenaza, es un medio de sobrevivir del ser humano, porque si no moriría. Si no hubiera cáncer, la gente moriría directamente sin pasar por un cáncer. El cáncer es un terreno intermedio entre la vida y la muerte, que te está diciendo, estás demasiado ácido. Tu vida no va por buen camino. Hay algo que estás haciendo mal y influyen muchos factores, obviamente. Influyen muchos factores, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que tengamos en cuenta el pH, porque el pH es la forma más sencilla de medir en qué condiciones está nuestro organismo. Bien sea en la orina, segunda de la mañana, bien sea en la saliva 2 horas después de haber comido, no después de comer. Porque después de comer el pH siempre varía, depende de lo que hayamos comido. Con lo cual, 2 horas después de haber comido. Muy bien. Pasamos a la tercera parte. Hemos hablado de magnesio y hemos hablado del pH. Hay otra cosa que es tan importante como el pH, de la que se habla poco y de la que a día de hoy todavía las universidades de medicina en Occidente no hablan, pero que es muy, muy importante. Y yo os lo voy a presentar. Nunca he hablado de este tema, es un tema que estoy ahora mismo investigando, que, bueno, no, he estado tiempo, pero ahora ya es para presentarlo, ¿no? Pero que a mí me parece fascinante. Estamos oficialmente bajo digamos, la versión científica de Newton, que decía que detrás de la materia lo último que hay son los átomos y no hay nada más. Pero los científicos se han dado cuenta que detrás de la materia hay algo. Detrás de la materia hay algo. Y lo que han encontrado detrás de la materia es luz. Luz. Sí, luz. ¿Vale? Y luz, equiparar la luz con corriente eléctrica. ¿Vale? Somos seres creados a partir de la luz y cada uno tenemos un reflejo de luz. Por cierto, ¿no sabíais que nuestro cuerpo es como un coche eléctrico, en este caso, que funciona con electricidad o luz? ¿Vale? Vamos a hablar de esos dos términos de forma alterna. Somos luz y somos electricidad. Si hay una corriente excesiva de electricidad que es aplicada a nuestro organismo, por ejemplo, un rayo, el cuerpo muere. Es el umbral superior. Tenemos un umbral superior de electricidad o de luz. Y tenemos un umbral inferior que si bajamos de ese umbral, el corazón se para. Por eso la medicina utiliza un electroshock en un corazón para rehabilitarlo, porque tiene poca electricidad. Entonces tienen que colocarlo otra vez dentro del parámetro normal de electricidad. Todos los que estamos aquí, obviamente tenemos un cuerpo eléctrico, hay constantes transmisiones eléctricas en nuestro organismo, cerebro, corazón, músculos. Estamos hablando aquí del dolor. Cuando esa electricidad se concentra en un punto y no circula, ahí hay un dolor, siempre, en todos los casos. ¿Vale? Entonces, somos también luz, por eso nosotros captamos la luz solar y eso tiene un beneficio en nuestro organismo. Es por arte de magia. Y hay varias técnicas que aplican luz a ciertas heridas o a ciertas situaciones o síntomas o a ciertas enfermedades y la persona se recupera solamente a través de la luz. ¿Bien? Vale, entonces si entendemos que somos eléctricos, vamos a entender que
la carga ideal eléctrica, si se ve alterada hacia arriba o hacia abajo, va a crear un problema. ¿Vale? Cuando nuestras células pierden electricidad, empiezan a enfermar. Antes hemos hablado del pH y ahora estamos hablando de la electricidad. Nuestras células, igual que el organismo, son pequeñas baterías energéticas que están intercambiando constantemente energía. De hecho, nosotros todos estamos siempre, constantemente intercambiando energía. No sé si lo sabíais. Las personas enfermas siempre, 100%, tienen niveles energéticos muy bajos, porque eso se puede medir, es medible. De hecho, yo tengo un aparato que lo puede medir. Y llega una persona, y yo le mido, sin haberle visto nunca. ¿Estás cansado? Sí. Yo lo sabía antes de que ella me dijera nada. Es muy fácil medirlo. Entonces, cuando nuestro nivel eléctrico, vamos a decirlo así, desciende, la célula se enferma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aumentar la electricidad en el cuerpo. Vamos a hablar de electricidad saludable y vamos a hablar de electricidad perjudicial, ¿vale? Entonces, ¿cómo creéis que yo podría aumentar la electricidad saludable? Por ejemplo, todos los seres vivos tienen una carga eléctrica, incluido los alimentos. ¿Sabíais eso? ¿Sabíais que los alimentos tienen una carga eléctrica? La gente piensa que normalmente cuando comen, están comiendo porque quieren aportar vitaminas y minerales, pero es que no se dan cuenta que algo tan importante o más es la carga eléctrica que tiene el alimento. El alimento, vamos a pensar en una manzana, capta energía solar, se puede medir la electricidad de ese alimento. De hecho, hay una cámara que se llama cámara Kirlian, que tú haces una foto a un alimento y se ve un destello de luz del alimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa manzana que está cargada con energía, y vamos a olvidarnos ahora de las vitaminas, cuando yo como la manzana en estado crudo, esa electricidad saludable, mi cuerpo la absorbe. Entonces me carga de electricidad mis células. Ahora, ¿qué ocurre si esa misma manzana cargada eléctricamente, yo la meto en el horno 10 minutos y hago una manzana asada? Perdió completamente la electricidad saludable. Y lo que va a hacer ahora es, como ha perdido toda la electricidad saludable, cuando yo me la como, me va a absorber mi carga eléctrica de mi cuerpo, con lo cual me va a bajar mi carga eléctrica. Fijaos qué importante, porque depende de lo que yo coma, puedo cargarme eléctricamente si el alimento está vivo, o me puede absorber mi electricidad, y cuando mi electricidad baja, entonces entro en la fase primero del dolor y luego en la fase de la enfermedad. Entonces, ¿qué creéis? ¿Qué es mejor? ¿Comer una ensalada o comer un filete de carne a la plancha? ¿Qué creéis que es mejor? ¿Tomar una manzana o tomar un pastel de manzana? Vale. Manzana. Esta es una de las formas de cargarse eléctricamente, pero hay más, porque en la creación hay medios para nosotros cargarnos de forma eléctrica. Os voy a hablar de una que es como para hacer un documental, pero cuando se pueda y haya tiempo lo haremos. Si os habéis fijado, los niños no nacen con zapatos. No nacen con zapatos. Y en el estado natural tendríamos que ir todos descalzos en un clima natural. ¿Por qué? Porque la Tierra está constantemente emitiendo una electricidad saludable que nuestro organismo puede absorber. Cuando yo estoy andando por la playa, mi cuerpo se está cargando eléctricamente, todo él de arriba abajo, cada una de mis células. Cuando yo descalzo, camino en el césped, o me siento ahí en el césped, o me apoyo a un árbol, mi cuerpo está cargándose eléctricamente. Porque lo que está
haciendo, la electricidad siempre se transmite de más a menos. La Tierra es un gran planeta que lo que hace, como le sobra la energía saludable, nos la carga. Y nosotros, que actuamos como una batería, nos cargamos de electricidad saludable. Y eso nos da energía. Y eso hace que las células trabajen mejor, y eso hace que los órganos trabajen mejor, y todo va mejor. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos hoy, que todos llevamos zapatos, es que todos usamos móvil, todos usamos ordenador, estamos en un ambiente eléctrico perjudicial. Cuando yo cojo un móvil y me pongo a hablar, el móvil absorbe energía eléctrica de mi cuerpo constantemente. Además de eso, la onda del móvil penetra a unos 4 centímetros dentro del cerebro, recalienta las células de tal forma que a la larga genera tumores en el cerebro. Con lo cual, si nosotros perdemos el contacto con la naturaleza, la tierra, perdemos la capacidad de cargarnos eléctricamente a través de la alimentación, existen aguas que te cargan eléctricamente, concretamente el agua hidrogenada es la mejor agua que existe para cargarse eléctricamente una persona. Es fascinante lo que hace, porque es el efecto del alimento eléctrico pero potenciado. Entonces, como estamos tan desconectados de la Tierra, estamos sufriendo las consecuencias del uso del wifi, de los móviles, el uso de las tablets, de los ordenadores, que están constantemente robándonos electrones del cuerpo hasta que llega al punto que nos debilita. Y se han hecho muchísimos estudios. El estudio más grande lo hizo un señor llamado George Carlo, a quien la industria de la telefonía móvil le pidió, él era un empleado dentro de la industria, y le dijeron: mira, queremos que hagas un estudio para que la gente ya esté tranquila y sepa que no hay ningún problema en usar los móviles, ni el wifi no es ningún problema. Entonces él estuvo 3 años enteros con un grupo de decenas de personas estudiando, y al final termina y fue con el informe a las empresas multinacionales y dijo: mira, lo que creíamos que no hacía nada, pues sí, esto actúa así, es cancerígeno, esto altera el ADN, esto es... Entonces le dijeron: hay que guardarlo, que no se entere. Entonces todo esto, que parece una teoría, es real. Es real. Os voy a contar 2 casos muy breves para que veáis cuán real es esto. Una naturópata, colega mía, que a veces me llamaba para consultarme alguna cosa, me contó que a ella le detectaron un cáncer. Vegetariana, naturista, bebía, ejercicio, todo correcto, todo correcto. Y la mujer no se podía explicar cómo ella, siendo que se cuidaba tanto, le habían diagnosticado con un cáncer. Hasta que un día, tomando el sol en la terraza de su vivienda, ella subía al techo con el sol, se dio cuenta que cuando se estaba tumbando una vez, y de repente se dio cuenta que en su propia casa había una antena de telefonía móvil. Y ahí era donde ella tomaba el sol. Entonces, aunque parece que no, pero las antenas de telefonía móvil emiten una radiación electromagnética brutal sobre el cuerpo humano que lo que hace es deprimirlo por completo a nivel energético, y eso, el cambio eléctrico, además del pH que antes he mencionado, las células, cuando pierden su potencial eléctrico, se transforman en cancerígenas también. O sea, hay un mínimo de electricidad que una célula tiene que tener para trabajar bien, que si no es así, y baja, llega un punto que son menos 30, más 30 milivoltios, a partir de la cual una célula sana se transforma en cancerígena. En mi pueblo, conozco a un joven de 15 años que desgraciadamente este invierno pasado le diagnosticaron con un pequeño tumor en el cerebro. Lo intervinieron y el pobre chaval ha quedado parapléjico de un lado, y yo tuve la curiosidad de ir a su casa en una de las visitas. Él vive justamente enfrente del edificio de Telefónica, donde está una torre gigantesca de telefonía, y fui con un aparato para mirar la radiación que esa torre está
generando. Curiosamente, allá donde él dormía, su cabecera da a la parte de la calle donde está la torre. Y donde Medillo, que era ahí donde él pone la cabeza cuando duerme, era uno de los niveles más altos de radiación electromagnética en su casa. Y en otro lugar donde su padre se sienta a ver la tele, medí otra vez la radiación electromagnética, muy alta también. Curiosamente a su padre le quitaron un tumor detrás del oído. Y en ese edificio, que ha habido unos cuantos casos de cáncer y varios enfermos que también tenían cáncer que han abandonado el edificio por la radiación electromagnética de esa torre. Pues fijaros que a veces podemos estar cuidándonos y alimentándonos y esto y el ejercicio y demás, pero es súper importante entender que nuestro cuerpo es eléctrico. Y si lo hiciéramos todo bien, pero no tenemos en cuenta que nuestro cuerpo es eléctrico y nos cuidamos de que nuestro organismo tenga el nivel eléctrico saludable, da igual lo que hagamos, tarde o temprano vamos a tener primero dolor y luego enfermedad. Primero dolor y luego enfermedad. Entonces, resumiendo, hemos hablado de magnesio, que es el mineral más importante para el dolor, para aliviar algunos de los dolores. No todos los dolores tienen que ver con el magnesio, porque algunos dolores tienen que ver con el pH. Algo interesante que quizás alguno ya sabe aquí, se puede en microscopio mirar una gota de sangre viva, un microscopio de campo oscuro, y en la sangre se puede ver cristales de ácidos en la sangre antes de que la persona esté enferma. Con lo cual, una persona a través de la sangre se puede saber si esta persona va a estar enferma tarde o temprano. Porque como estás acumulando cristales ácidos, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Entonces, tengamos en cuenta el magnesio, no solo porque es un mineral eléctrico, o sea, que favorece la electricidad, favorece los impulsos eléctricos de nuestra musculatura, de nuestros nervios, sino porque es alcalino. Magnesio, calcio, potasio son minerales alcalinos que están en gran mayoría, digamos, en la naturaleza y en nuestro cuerpo, con respecto a minerales que son ácidos. Por ejemplo, el azufre, muy ácido, pero el cuerpo necesita muy pequeñita cantidad. Pero muy importante que tengamos el hecho de que somos cuerpos eléctricos. Cuerpos eléctricos. Si no tenemos en cuenta que somos cuerpos eléctricos, la ecuación de la salud no va a salir. Muy bien. Como veis, la salud no es una cuestión de tomarse un remedio, ni una vitamina, ni tomarse un producto milagro. Porque muchas veces se plantea la salud, incluso desde el sector de la medicina alternativa o demás, las personas beben lo que les apetece y comen lo que les apetece y hacen lo que les apetece, y entonces van a buscar un super remedio natural para que les compense todas las cosas que han hecho mal o que están haciendo mal. Así no se consigue salud. Hay que mirar todos los parámetros para conseguir salud. Hemos hablado de magnesio, del equilibrio del pH, y hemos hablado también del cuerpo eléctrico. Tener en cuenta esto. Vale. Os vamos a enseñar a hacer ahora esto que es aceite de magnesio. ¿Cómo se hace? ¿Podemos calentar agua? ¿Está caliente ya? Vale, los boldes. ¿Qué ventaja tiene el aceite de magnesio con respecto a otros aceites? Tenemos aquí cloruro de magnesio, que mucha gente lo toma y está bien, pero acidifica. Y no se absorbe igual que si nosotros lo aplicamos en forma de líquida en los brazos, por ejemplo, que se absorbe directamente a la sangre. No hay digestión. Y cuando digo brazos, digo piernas,
O si queréis poner en el cuello, espalda, hombros, ¿vale? Esta es una absorción muy superior. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el cloruro de magnesio, es para que aprendáis a hacerlo en casa. Se vende, pero podéis aprender a hacerlo vosotros. Vamos a poner el cloruro de magnesio en el... ¿Aquí? Ahí. O tiro el agua aquí, lo ven aquí, que es de cristal. Sí, porque vale. ahí tenemos el agua. Vale. La cuchara la tenemos, ¿no? Sí. Ahí hay como 60 gramos. Se puede hacer, si lo queréis más concentrado, podéis usar 50 y 50, 100, 100, digo 100 cloruro de magnesio, 100 de agua. Es en escamas. Sí. No sé si lo veis. ¿Lo veis? Igual desde ahí al fondo. No, que os vamos a repartir. Habíamos hecho 50, pero vamos a dar a uno por familia porque... Es muy sencillo, yo lo voy a explicar, es muy sencillo. La misma cantidad de cloruro, la misma cantidad de agua hirviendo. Si queréis hacer 50 de cloruro, 50 de agua, 100 de cloruro de magnesio, 100 de agua, es igual. Va a salir igual. Lo voy enseñando así, Juan. Vale, que lo enseñe otro y tú haces la mezcla. Vale, pues enséñalo móvil. Yo sí. Esos son escamas de cloruro de magnesio. Hay solo una empresa en España que está fabricando esto, que es Luz de Vida. Pero se puede hacer en casa. ¿Eh? Esto se vende en herbolarios. Sí. Juan, yo esto el agua caliente. ¿La Vale. he hecho? Sí. Vale, vamos a... Fijaros que es bien sencillo, porque lo único que vamos a hacer es poner, Ana, la misma cantidad, a ojo va a ser, la misma cantidad de agua hirviendo dentro del vaso de cristal y hay que ir removiendo un poquito. Así sería. Un poco más igual. Vale. Y ahora solo hace falta remover con una... Para que se deshaga. Simplemente hay que remover para deshacerlo. Se puede dejar, al de un rato vas a remover. Al principio la mezcla aparece blanca. Aquí el bote está, el frasco está verde, pero la mezcla al principio es blanca. Cuando se queda de color transparente es cuando ya se ha acabado de formar el aceite de magnesio. Se le llama aceite de magnesio por una razón. Ahí no hay aceite. Ahí solo hay agua con magnesio. ¿Pero por qué se le llama aceite? Porque cuando lo probéis, cuando se seca, está aceitoso. Parece que hay aceite, pero no lo hay. De hecho, si alguien quiere probarlo, luego podrá probarlo. ¿Se puede probar? Se puede usar de muchísimas formas. Yo os voy a decir la cantidad de formas que se puede usar en la siguiente. Por ejemplo, se puede usar para hacer un enjuague bucal. Esto lo que hace es cargarse toda bacteria patógena de la boca. Por ejemplo, después de lavarse los dientes, esto te deja la boca impoluta. Porque las bacterias no pueden vivir en un medio de cloruro de magnesio. A veces se puede echar en la boca y cepillarse los dientes con el cloruro de magnesio. Un dolor de garganta, llagas, aftas, funciona muy bien. Amigdalitis, funciona muy, muy bien. Ahí está hecho el aceite de magnesio. Sencillo y baratísimo. Vale, ¿para qué más sirve? Sirve para el dolor. Porque lo que esto va a hacer es, si nuestro dolor es sobre todo muscular, es un calmante muscular casi inmediato en muchos casos. Casi inmediato. Por ejemplo, cuando hay una contractura, un desgarro muscular. Tengo una mujer que vio el vídeo, tengo un vídeo en YouTube donde yo simplemente muestro eso, y una mujer lo vio que se había roto una muñeca hacía muchos años, frecuentemente con dolor, hizo en su casa esto que acaba de hacer Ana, y aplicándose por la mañana y por la noche, se le fue el dolor. Solamente eso, nada más, sin siquiera tomar magnesio. Funciona muy bien para dolores musculares.
Funciona también en algunos casos, pero no en todos, para dolores articulares también. Funciona bien si hay hongos en los pies, por ejemplo. Funciona extraordinariamente bien como cicatrizante. Y os cuento algo. Hace unos años atrás mi hijo se cayó en bicicleta, se hizo una herida muy grande y bueno, lo primero que antes de probar nada, pues aloe vera, propóleo, no sé qué, pero la herida no iba bien, la herida iba peor. Yo no quería llevarla al hospital, dije, quiero yo a ver si puedo resolver esto yo de una forma más natural, no sé qué, pero fue a peor, hasta que la herida se infectó. Y entonces mi suegra, al hospital, ¿no? Sí, como muy preocupada porque era evidente que se había infectado, pero dije, no, voy a probar lo último. Entonces cogí aceite de magnesio, que todavía no había en España, lo había comprado en Inglaterra, y dije, voy a poner aceite de magnesio. Solo hay un problema en el aceite de magnesio, solo tiene un problema, que en una herida abierta escuece terriblemente. Y sin herida también. A veces notas un Pero poco de- con una herida abierta es terrible el una escozor. cosilla, notas. O un eczema, una dermatitis va muy bien, pero también escuece. Bueno, yo me arriesgué a aplicarle el aceite de magnesio a mi hijo Porque era su brazo, ¿no? y le dije, mira hijo, esto va a ser muy doloroso, pero esta es la última opción que tenemos. Entonces yo me preparé para ir a hacer deporte y justo antes de irme dije, ven. Entonces le puse aceite de magnesio y en el momento que le puse aceite de magnesio empezó a gritar, un dolor impresionante, y yo me fui. Que no quería escucharlo y yo sabía lo doloroso que era. Volví 2 horas más tarde y aparentemente no había ocurrido nada. Y le dije, mira, tenemos que hacerlo una vez más antes de acostarse. Lo hicimos una vez más. La mañana siguiente la herida no estaba infectada. Se empezó a secar, secó completamente, se hizo postilla completamente y se recuperó la herida que ya estaba infectada con el aceite de magnesio. Ahora, no quiero decir con esto que llegáis al extremo de esperar a que una herida se infecte para usar el aceite de magnesio. No estoy diciendo eso. Yo me arriesgué a usarlo antes de tiempo. En vez de usar aloe vera, olvidaros. Yo he probado muchas veces aloe vera, esto es más efectivo. Propóleo, olvidaros, esto es mucho más efectivo. En una herida es mucho más efectivo esto que la arcilla. Mucho más rápido. Más que la arcilla. Sí, es más que la arcilla. Es más rápido. Os digo que en un solo día se desinfectó con cloruro de magnesio. La arcilla no puede conseguir algo tan rápido. Uso externo. Externo, siempre. externo. Sí. Uso externo y uso directo sobre la piel, en spray. Se puede comprar así, elaborado, y se puede hacer en casa y te compras un atomizador en la farmacia y tú te lo rellenas y lo tienes en casa. ¿Vale? Bueno, ya habéis aprendido a hacer entonces el aceite de magnesio.